tal? Ya estamos aquí, listos para seguir con el capítulo 7, los regalos del reino. Vamos a comenzar. Desde este momento te pido que me acompañes a una pequeña relajación. No es muy larga, es únicamente para poder centrarnos en nuestra paz. Inhalo profundamente y exhalo. Inhalo vida, exhalo vida. Gracias por este momento. Y en este instante le podemos pedir a nuestra mente recta que se manifieste. Fuerza universal, energía maravillosa, ven hacia mí y ayúdame a instarme en este momento. Estoy dispuesto a abrir mi mente para que todo se aclare. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este instante. Eso es, inhalo y exhalo. Bien, pues entonces vamos a dejar que así sea y que nuestra paz nos acompañe. El subtema del capítulo 7, los regalos del reino, dice la curación como reconocimiento de la verdad. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. Hago una pausa porque no necesitamos cambiar ninguna verdad en relación a este conocimiento, simplemente necesita ser reconocida. Es lo único que se nos está indicando. Y esto es porque la verdad es una y es absoluta, es inmutable. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce Dios. Ese estado le es desconocido a Él y por lo tanto no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes. Puesto que no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios, porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad, porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya.
los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad, porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre en toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Bien, pues hagamos un comentario aquí con respecto a lo que nos podemos dar cuenta, ¿de acuerdo? Una percepción incorrecta da lugar a una percepción de conflicto con cualquier cosa. Esto ocurre con cualquier percepción incorrecta. Es decir, percibo miedo, percibo culpa, percibo vergüenza o percibo vergüenza también, percibo miedo. ¿Qué percibo? Las características de una percepción incorrecta son todas aquellas que me hacen sentir culpable, que me hacen condenar y juzgar todo lo que estoy percibiendo como un ataque o como una elucubración de una defensa. Las percepciones incorrectas. Pero dice que si se percibe correctamente, esta se puede usar como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Escapar del conflicto. Eso dice, escapar. No dice ve y analízalo, ve si es bueno o es malo para ti, por qué sientes miedo, justifícalo, quizá esto no debiste, nada, es escapo, bye, me voy, me despido de esta percepción, me despido, me hago a un lado, reconozco que es incorrecta. Por eso es que una percepción correcta, ¿sí?, ya no da lugar al conflicto. Y entonces se convierte en una percepción en donde puedo perdonar toda ilusión. Ahora, un poco más atrás dice que el Espíritu Santo tiene que operar a través de mí para que Él me enseñe cómo es que mora en mí. Si no tengo esta cabida, no doy lugar a esto, voy a seguir resolviendo desde el no hay, no tengo, no puedo, no sé lo que soy, por lo tanto estoy en conflicto. Y esto que es inconsciente se convierte en absolutamente una percepción errónea. El estado mental del cual habla en el párrafo anterior dice que para Dios, o sea, Él en sus creaciones, estamos gozando de perfecta plenitud. Sin embargo, aun cuando el resultado mental de una percepción incorrecta es objeto de tener una percepción correcta gracias a la ayuda de este mediador, desde nuestra mente recta, es para la cual nosotros nos estamos concibiendo desde un reconocimiento de la verdad.
Este subtema es que la curación es consecuencia de reconocer la verdad. Y la verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. Entonces, para que yo pueda reconocer todo esto que procede desde mi fuente, todo lo que me ayuda a ver la corrección, tengo que tomar en cuenta que en las leyes de Dios hay una certeza. Hay, aunque la curación dice que no procede directamente de Dios. Por ahí voy a platicar una anécdota de alguien que me decía, pero ¿cómo es posible que para Dios no exista mi problema? ¿Cómo puede ser? O sea, yo voy a tomar en cuenta al Dios, ¿no? Que aquí se me dice. ¿Y cómo es que Él no puede entonces ser testigo de mi falsa percepción? Para Dios, todo lo que su Hijo percibe incorrecto no puede ser real, porque entonces Él tendría que estar de acuerdo con el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, precisamente por eso, es que nosotros, al operar con el Espíritu Santo a través de nuestra mente, comenzamos a conocer que ese mediador, o sea, este consolador, este guía, nos ayuda desde nuestra mente a poder comprender la percepción que realmente estoy dejando y abandonando, porque no me da paz. Y al entregar y decir, no sé nada, verdaderamente no sé qué es lo que más me conviene, dime tú qué es lo que más me conviene. Siento estas palabras, las siento desde el corazón, abandono todo propósito de yo quererlo resolver. De verdad que funciona. Una respuesta que es posible que ya lo veas, que lo sientas, es que comienzas a sentir paz ante el conflicto. No hay una reacción ya, porque estás sintiendo que efectivamente se te está haciendo una corrección de eso que tú ya estabas usando para involucrarte en el conflicto. Ahora dice bien, aquí, el ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso no sería contrario, esto sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. O sea, el sistema egoico, el programa, la programación del ego, no quiere, no tiene, ni puede enseñarle nada a nadie. Porque todo lo que él ha aprendido para él es lo más duro, catastrófico, grave, importante, especial. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. ¿Cómo sería esto? Lo que el ego ha aprendido es irrelevante, como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. O sea, el ego se basa entonces en justificar. Mi actitud egoica se basa entonces en justificar y en juzgar. Y lo que hace el Espíritu Santo es enseñarme a usar que lo que el ego ha fabricado, sí, es contrario o opuesto a lo que se ha supuestamente aprendido. Es decir, si yo estaba acostumbrada a sufrir y a sacrificar mi vida, mis fuerzas, mis pensamientos, por ejemplo, una actitud muy común es la de los padres con los hijos. Cuando tienen culpa los padres, cuando llegamos a sentir esa culpa como padres, cuando la culpa está muy oculta, reaccionamos como padres sobreprotectores, como madres que queremos que los hijos no tengan, pero en lo absoluto, ninguna situación que los haga padecer nada. Ni siquiera les permitimos experimentar sus propias decisiones.
queremos evitarles el sufrimiento. Pero lo interesante es que nosotros actuamos como padres evitándoles a ellos lo que a nosotros nos hizo falta y que hubiésemos querido que no nos ocurriera. Entonces ahí ya hay una negación, una lucha, una contraparte en el sentido de decir, caray, entonces me equivoqué. Lo que hice lo hice mal. Lo que me dieron fue malo. Lo que yo viví fue traumante, fue doloroso. Y entonces ahí no hay pero nada que aprender, porque lo único que estoy haciendo es juzgar, señalar, condenar. Entonces por eso es que el Espíritu Santo aquí te dice que te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Y lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Sí, y este esfuerzo se refiere a que no hay ya cabida para mí abandonarme, para mí ya dejarme, para mí ya creer que de verdad soy víctima o necesito tener a alguien de victimario o yo victimizar, ¿de acuerdo? Muchas veces en la culpa errónea que no existe, no es nada, pero al darle credibilidad, peso, valor, certificado, sí, yo lo hice, sí, fui mala, sí, me equivoqué, lastimé. Mira, me lastimo cuando yo creo que lastimo a otro. Me someto cuando yo creo que a alguien sometí. Culpo a otro y a mí mismo el culparme me estoy condenando. Me estoy condenando a creer que todo lo que pasó y cómo sucedió fue algo intencionado. Y esto es lo que el ego quiere que yo siga creyendo. Pero bueno, pues gracias por mostrarme que esto no es real. Esta situación no es tan contraria a lo que me ha mostrado el vivenciar, empezar a salvarme y escaparme del conflicto, porque me escapo del conflicto. O sea, no me interesa ya hacer una revisión de juicios, pero sí soy responsable y tengo la valiosísima oportunidad de seguir mirando hacia adentro de qué me sirve y para qué me está sirviendo esta experiencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Un solo objetivo en un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. ¿Cómo podríamos lograr esto con este curso de milagros? Pues practicando las 365 lecciones, siendo constantes con todas las ideas que nos pone a practicar. Es de la única forma en la que mi mente se unificará. Es la única. Entonces, esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. ¿Sí? Por eso es que, ¿cuál es la mejor lección para aplicarse cuando hay miedo? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, cualquier lección es útil para el mismo propósito, la liberación de mi falsa creencia. Entonces, por eso te dice aquí que esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. Erradicar el error de mi mente, trabajar con mi mente recta, y obviamente que la mente errónea va perdiendo fuerza. Es como, válgase el ejemplo, cuando dejas de utilizar
una prenda por cierto tiempo, después ya no te queda, o te queda grande o te queda chica. Pero lo importante es que veo la diferencia por haber con el tiempo dejado de utilizar esa prenda, ese objeto, esa cosa, esa justificación, ese concepto, esas respuestas, esa mentalidad, ¿sí? Entonces te dice que en esta última instancia, pues todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente, las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. Y de verdad que si tienes oportunidad de ir leyendo conmigo este texto, de verdad que subráyalo, grábatelo, anótalo, de verdad, porque hay mucha información, sí, y seguramente esta no será la primera vez que tú estás atento a la lectura o al leer el libro de texto. Y siempre que vayas a ella vas a encontrar algo nuevo, algo distinto, y tu entendimiento va siendo más amplio y más extenso. Entonces, yo te recomiendo que recuerdes que lo que te está diciendo aquí, no lo olvides. Esto, recuérdalo, que en última instancia, pues todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Y aquí es donde te estoy diciendo, todas las capacidades, todas, deben entregársele al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente y las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud, ¿sí? O sea que este mediador, esta gran facultad que se me ha dado para que yo pueda reconciliarme conmigo mismo, desde mi mente recta, no contaminada, no contagiada con el miedo, desconociéndolo absolutamente, ¿sí? Me está diciendo que todas mis capacidades, al ser entregadas, van a ser utilizadas exclusivamente para curar. ¿Por qué? Porque únicamente a mí se me conoce en mi plenitud. Entonces yo decía que, ¿cómo podría tener a un Dios que me crea y que cree en mi conflicto? Tendría entonces que ese Creador haber hecho también la parte opuesta para poder interceder en ella. Quiero hacer una referencia importante porque cuando en la historia se nos cuenta y se nos ha dicho que Jesús, cuando tuvo esos 40 días y 40 noches ausente, cuando estuvo en esa cuarentena, ¿sí? Jesús fue no a ver si podía, sino una vez más para poner todas sus capacidades en manos de Dios y para que Él las utilizara exclusivamente para seguirle reconociendo en su plenitud a Dios desde cualquier situación que pudiese haber vivido en ese periodo. Fue tentado 3 veces y con las tentaciones bajo las circunstancias que se nos han dicho, desde lo más pues avasallantes. Sin embargo, no ocurrió lo contrario, porque Él sabía cuál era el propósito. Y mira, hasta que tú incluso estemos aquí comentándolo, y sea parte de la historia, y sea parte de una anécdota, y bueno, ay, qué fácil, ¿no? Estamos platicando que fueron 40 días, y pues, sí, nada más que hay un detalle. Cuando realmente tú te sometes a una práctica de 40 días de aislamiento
del mundo que creaste y te conviertes a la curación para poder estar contigo mismo, estás en tu centro. Y el estar en tu centro requiere de mucha atención y de mucho amor hacia el propósito que estás. Porque en ese momento estamos dispuestos a que cualquier tentación que venga será negada. Entonces, la curación de la cual habla este tema no se refiere a una curación física, aunque tiene consecuencias, pues el cuerpo está ligado a los pensamientos y al uso que tiene mi mente. Y entonces a lo que quiero ir es a eso, ¿no? Que la curación es la corrección. Entonces, al curar aprendes lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Entonces, el objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno, ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar, y el Espíritu Santo unifica. Y aunque dice aquí que sus objetivos, ¿sí?, del ego están unificados para un propósito de separación, los del Espíritu Santo jamás podrán reconciliarse en modo alguno con los del ego, bajo ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar, y el Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación, ¿sí? No ve grados. O sea, no es algo difícil, no es algo cuestionable para Él, no es algo que tenga que estar manejándolo a nivel te lo mereces o no. Dice que su única función es eliminar lo cuestionable y por lo tanto conducirte a la certeza. Entonces, a medida que curas, eres curado. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos nosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. Pues claro que va a ser un verdadero desvarío. Primeramente porque quien cree ponerse, o más bien oponerse a su voluntad, pues es el ego. Y es que el ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. A ver, vamos a ver la voluntad del ego. Hoy me pasó. Me dice alguien, ¿de qué quiere su malteada? Y yo, de fresa. No hay de fresa. Y me acordé del ejemplo que, bueno, escuché en algún tiempo con otro venerable y amoroso maestro. Y le dije, bueno, de chocolate. Y luego le dije, no, mejor de vainilla. Según yo tengo la voluntad de elegir qué es lo que quiero, pero eso es lo que el ego me quiere hacer creer. Mira, que pongo este ejemplo porque es algo muy común que nos pasa. Según nosotros, sabemos tomar decisiones y tenemos la voluntad de elegir lo que queremos, pero es una mentira total. La instrucción del ego es que, pues si no es una, será otra, y si no es otra, pues qué frustración, qué mal está eso, ¿cómo es posible? Lo mismo hemos hecho con las situaciones, que según tú
tu propia voluntad es elegir algo que está relacionado con tu manera de especular un resultado. Y si ese resultado no sucede, el resultado no es de aceptación en el sistema egoico, es de frustración. Siempre sale la víctima. Entonces te dice aquí que el ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. No se va, no tienes que ir al monte y conquistar la montaña. No, nada más no, al no usarlo, no lo estás utilizando, te estás olvidando que tienes el poder de Dios. Y al no recordarlo, no sé lo que soy. Entonces, curar por consiguiente es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Así te lo digo. Y nos pasa mucho, mucho cuando no estamos atentos, cuando nos olvidamos de que esto se trata de quitarle a la atención, la credibilidad y el poder de la supuesta voluntad que el ego me ha dado para elegir. Eso no significa nada. Entonces, aún así sus leyes siguen teniendo sentido, a pesar de que las ignore y no las utilice, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Dice así: busca primero el reino de los cielos, porque allí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Y no pueden sino operar verdaderamente, porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más, no hay nada más. Dios es el todo de todo, en un sentido muy literal, muy literal. Dios es el todo de todo. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti al no reconocer la existencia de este en tu hermano. Esto refuerza el Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al miedo. Darle validez al miedo. Es esta una palabra clave. Darle validez al miedo. Darle validez al miedo. Fíjate nada más. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la afiliación al ser lo que la afiliación es. Cuando despiertas al amor, simplemente, fíjate nada más, cuando despiertas al amor, simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Bueno, en otras palabras, sin cambiar el contexto y el mensaje, es que cuando me despierto al amor, estoy simplemente recordando lo que sí soy y olvidando lo que no soy. Estoy olvidando lo que no soy. Por eso es que cuando el amor se manifiesta, llega totalmente libre,
tal y como ha sido y es siempre, y que solamente necesita ser invitado el amor. Al yo negar la validez, el poder que le di a creer que el miedo es real. Entonces, ¿qué es la curación? La curación es una manera de olvidar la sensación de peligro. La curación es una manera de olvidar la sensación de peligro, de que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de este en tu hermano. O sea, esto es relación. Este es un curso de relaciones. Está relacionado con todo, absolutamente todo lo que me relaciona, con todo lo que yo me relaciono. Hijos, padres, parientes, abuelos, ancestros, hermanos, amigos, vecinos, cosas, apegos, todo, todo. Porque en este tipo de ver ya a nivel todo, yo entonces puedo, de verdad, si se lo permito al amor, darle esa invitación para que me ayude a ver desde él mi relación con mi hermano. Te invito a que reflexiones todas estas lecturas, que dejes que hable tu maestro interior y que te vayas abriendo a esta visión, desde luego en la compañía de quienes estamos y vamos juntos por el mismo propósito, vivir en esta paz y sobre todo encontrarse con la verdad absoluta. Así es que lo dejamos hasta aquí para poder después entrar al subtema 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. Vimos la curación como reconocimiento de la verdad y posteriormente vamos a ver cómo la curación y la inmutabilidad de la mente existen. Y vamos a saber de qué manera se está manifestando y se pueden manifestar. Muchas gracias por tu compañía. Gracias. Que tengas una feliz estancia en tu mente recta. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo.